Al borde del texto. Palabras, palabras. El cuerpo. Venus. Para expandir las ondas. Tejían. El mundo literario es, a fines prácticos, infinito. Es abrir un libro y detenerse a contemplar la inmensidad. Y cuando se está al borde del texto, lo único que queda es zambullirse. Esto es Al borde del texto. Este es el primer episodio de un podcast producido por estudiantes de la Universidad Nacional de Lanús, en el marco de una práctica extracurricular para la interpretación, adaptación y sonorización de poemas. La sonorización es un proceso artístico que consiste en transformar un texto escrito en una experiencia auditiva, donde los sonidos, las voces y la música acompañan y amplifican el mensaje del poema original. No se trata de una simple lectura, sino de un viaje sensorial que explora las imágenes, los ritmos y los silencios presentes en la obra. En este proceso se toman y se adaptan las palabras a sus semejantes sonoros. Así, podemos convertir un poema que se lee en la mente en una experiencia inmersiva y envolvente. Hoy nos sumergimos en diversos paisajes, ambientes y voces que nos darán la oportunidad de conocer la obra de Eva Murari, una autora contemporánea a la cual tuvimos el agrado de poder entrevistar. Pasajeras esas nubes es un libro recopilatorio en el que participan 7 escritoras criadas en el sur de Buenos Aires, territorio por el que se extiende la llanura, el mar y también las sierras. Esta compilación es parte del catálogo de Ediciones Bonaerenses, a quienes agradecemos por permitirnos el uso de los poemas junto con las autoras, quienes no solo nos dejaron experimentar con su obra, sino que también nos permitieron componer nuevos sentidos a partir de sus palabras. Hola, soy Eva Murari y esto es Al borde del texto. Es rara la influencia que te voy a decir porque no sé si se ve en mi poesía, pero me pasó cuando era adolescente que bueno, yo estaba en un grupo, en un taller literario de los que acá eran los poetas mateístas, no sé si los conocen. Y bueno, en ese momento Marcelo, creo que fue, me prestó un libro de César Vallejo, Trilce. Yo no entendía absolutamente nada, pero estaba fascinada estaba. Y no sé, en ese momento yo creo que ni siquiera buscaba las palabras en el diccionario, estaba como fascinada con el sonido. Y creo que entendí lo que es la poesía. O sea, entendí ese juego con el lenguaje, pero esa profundidad, o sea, esa posibilidad de transmitir a pesar de que uno no entienda mucho. O sea, desde lo intelectual no entienda. Esa materialidad del lenguaje transmite. Me acuerdo una edición de Calicanto de poemas de Mario Benedetti. Y me acuerdo que, o sea, yo iba a las escuelas medias de la universidad y ahí mi preceptor era Omar Chovier. Y yo le llevé ese libro, le comenté que estaba leyendo ese libro y que quería leer más poesía, si él tenía más poesía de Benedetti. Y él fue medio que me quiso desviar de Benedetti. Y ahí me empezaron a prestar otros libros, después empecé a hacer los talleres que ellos hacían. Pero yo en realidad escribía poesía cuando era más chica. Encontrar la voz poética es un camino. O sea, es todo un camino de lecturas y de experimentación hasta que afinás el instrumento, qué sé yo. Los primeros poemas me decían, esto es parecido a Alejandra Pizarnik. Y yo jamás la había leído. Pero creo que cuando somos adolescentes, todas las chicas somos
muy Alejandra Pizarnik. Después se te pasa. Los poemas de Vallejo son sonetos, si mal no recuerdo. Y bueno, tenían, qué sé yo, me acuerdo, no sé, alfiles a irse. Digo, ¿qué es eso? No me importaba, o sea, esa literación a mí me transmitía cosas, pero en ese momento era disfrutar simplemente del sonido, como si me estuvieran hablando en otro idioma, no me importaba. Soy Malena Romero y esto es Al Borde del Texto. Bordar es la mejor manera de esperar. Eso lo sabían hace más de 100 años. Por eso ellas, sentadas al sol, hacían su ajuar de novias, puntada a puntada. Trazaban flores, ramas, letras, dibujos intrincados, blanco sobre blanco. Tejían puntillas, redes maravillosas para atrapar los sueños en sus hilos sutiles. Los novios no llegaron, y aunque las tres seguían vírgenes, las sábanas se mancharon dentro del barco que las trajo de Canarias. Lola, Olimpia y Manina seguían bordando, seguían tejiendo los ajuares para las sobrinas que nacían. Tenían todo el tiempo del mundo. Cuando fueron pobres y viejas, las sobrinas les tejían a escondidas las puntillas y les daban el mismo hilo para que volvieran a bordar. Yo ya llevo un poema en la cabeza cuando salgo a caminar. Y yo estoy como en una. Digamos, tengo esos versos y como si estuviera con auriculares, pero un poco sí. O sea, como que estoy adentro de mi cabeza. Después hay otros momentos que estoy en el patio o estoy en la playa o estoy en algún lugar donde sí dejo que entren los sonidos, no sé, de los pájaros, de las olas, del viento, de lo que sea. Y bueno, trato que se cuelen en lo que estoy escribiendo o en lo que voy a escribir. Pero cuando salgo, porque no le encuentro vuelta a algo que estoy escribiendo, estoy más con eso casi de memoria, viendo cómo lo acomodo. El sonido es súper importante en la poesía, el sonido y el ritmo. O sea, cuando uno deja los ritmos regulares, digamos, cuando uno decide, no sé, no escribir un soneto, escribir poesía, digamos, de verso libre. Denis Levertov dice que hay que encontrar un ritmo que tiene que ver con el pensar-sentir. O sea, ese ritmo hay que encontrarlo. Entonces, yo siempre corto los poemas en palabras graves porque, bueno, nada. Empezó a salir así, después me gustó y bueno, y hago eso. Y trabajo un poco con el encabalgamiento para darle otro ritmo, porque si yo estoy cortando un verso, antes lo hacía por ahí, si corto un verso donde termina la frase, no hay mucha diferencia entre eso y la prosa. Entonces, para que tenga otro ritmo, o sea, los
los cortes de verso son como la mitad de una coma, pero eso te marca, o sea, la palabra con la que termina ese verso te queda resonando, así como, bueno, después la última palabra del poema, ¿no? Pero esa palabra como que la estás marcando de alguna manera. Eso de repetir palabras hasta que pierden el sentido es como un juego que hacía mucho en la infancia. Creo que uno lo hace porque como que disfrutas de esas palabras, de algunas palabras, y como que ya las repetiste tanto que la última sílaba se unió con la primera y se transformó en otra palabra completamente diferente. Si uno se acerca muy despacio, un árbol se deja abrazar. El abrazo tiene que ser suave, todo el cuerpo en contacto con el árbol, los ojos cerrados y el oído, las manos, el cuerpo bien atento. El corazón de un árbol es muy grande, muy sutil. Vive en todo nuestro cuerpo. Por eso no nos agitamos, el viento nos mueve como una música. No siento tu peso ahora. Siento sí la presión leve, firme, de tu vientre, tus pechos, tus manos, ocultos en el parque donde todos, donde nadie nos ve. La lluvia que esperaste tantos meses quieto, que esperé tantos meses desesperada, empieza lenta y persiste. Las flores, los frutos se encienden en la luz gris del día. Tu sangre verde, mi sangre roja, complementarias. Al borde del texto, nadando entre sonidos y poemas. Eva es oriunda de Bahía Blanca, es profesora en letras, graduada en la Universidad Nacional del Sur y docente en escuelas secundarias. Publicó varios libros de poemas y forma parte de Antologías Bahía Blanca, la ciudad letrada. Yo creo que es eso la poesía justamente, es como subvertir un poco la gramática y yo lo hago de una manera muy sutil, digamos, ¿no? Hay poetas que lo hacen de una manera mucho más visible y bueno, que el sentido se te escape y tengas que leerlo y volver a leerlo y volver a leerlo. Sobre esto, dónde lo cortamos, cómo lo cortamos, qué pausa hacemos, por qué habrá hecho la pausa acá. Y con la poesía pasa un poco eso. Salvo que uno, o sea, por ahí los libros de poesía son los libros que uno relee más. Pero ¿qué significa? ¿Qué quiso decir? Que no me está contando nada. O sea, y eso pasa con la poesía, entonces ahí tenés que indagar un poco más y ver qué sentís con esto, por qué te parece que esto está escrito así, de qué te habla a pesar de que no te cuente una historia.
o qué pequeña historia te está contando. Las palabras nunca son sinónimos exactos y buscás cuál es más ajustada, tanto por el sonido como por el significado, porque a veces, incluso a veces el sonido hace que el significado cambie y a veces también usar una palabra que no es tan habitual le cambia un poco, fuerza un poco, hace que la persona piense en esa palabra también. Y después, bueno, no sé, me pongo a leer cosas mías y digo, qué pesada, porque hay palabras que se repiten un montón. Sonido que sería de fondo, igual aunque vivo en una ciudad, es el ruido de las olas. Y solamente escuchar ese sonido es como, no sé, hipnótico. Y después mucho el sonido del viento, que es como muy característico de mi ciudad. Viví mucho tiempo, o sea, todos esos poemas que vos lees son escritos en un departamento en pleno centro. Y en pandemia me pude venir a vivir a un PH en Callejón, en centro de Manzana, así que me despierto, escucho los pájaros y eso ya es como el paraíso. Ese sonido también de la mañana, de los pájaros, es como muy, muy inspirador. Es lo que trato de un poco de hacer y lo que me parece que tiene que hacer la poesía, que parezca simple pero sea complejo, que es lo que pasa con la naturaleza. La naturaleza, si la miramos, es algo dado, es algo que desde que nacimos está ahí, pero por otro lado tiene una perfección que también para algunas personas es lo atractivo y para otras personas es como, seguís escribiendo de florcitas. Y a mí me pasó eso, que tengo 30 años, sigo escribiendo de pelotudeces. Y después me di cuenta que no eran pelotudeces y que hay toda una tradición de la lírica y bueno, sigamos cantándole a la naturaleza. Soy Geraldine A. Ruiz y esto es Al Borde del Texto. Elijo el camino más largo. Elijo el camino más largo. Fresnos, enséñanme a ser feliz. Enséñenme a ser feliz. En 4 baldosas. En Instagram hay pan casero. Las macetas del patio o del balcón. Libros. Un mat de yoga.
Quédate en casa. En casa a veces las paredes están demasiado cerca. No tengo ganas de nada. O de dormir y despertar. Cuando todo esto termine. Me cuesta hacer foco, usar los filtros que vuelvan todo brillante, calmo, inspirador, feliz. Fresnos, enséñenme a ser feliz en 4 baldosas, como un polvo de oro. El sol de abril. Al borde del texto. Parece que pasa esto, que uno tiene muchas limitaciones, como que escribí sobre muy pocas cosas. Yo ahora, bueno, tengo un desafío de escribir con voces de otras personas y bueno, y ahí está bueno porque como que tomás otros puntos de vista y las cosas que miran otras personas, y las pasás por tu voz, pero bueno, son otras cosas. Es muy difícil, y de hecho a mí, escritoras que me gustan, tienen muy pocas obsesiones, y yo creo que a todos nos pasa eso, y a todos, los que escribimos y los que no escribimos. Te interesan algunas cosas y otras cosas no. No puedes escribir para empezar sobre lo que no te interesa. O sea, y tampoco podés. A mí me cuesta mucho también leer sobre lo que no me interesa. Y me parece que eso es lo que está bueno, digamos, que cada uno se ocupe de su campo, porque lo vas a hacer bien. O lo vas a hacer de la mejor manera posible, no sé si bien. Pero es eso, si yo me impongo, no, tenés que escribir sobre, porque ahora, no sé, se escribe sobre, no sé, las nuevas tecnologías. No sé, no me va a salir. Creo que los poetas, o por lo menos yo, o sea, para mí los músicos son seres superiores. O sea, sobre todo la música instrumental es algo que puede unir a gente que habla cualquier idioma, que está en cualquier lado. Y aparte, o sea, para mí la música es algo que, qué sé yo, la música te hace bailar, te hace llorar, te hace alegrarte, te cambia el humor. Un día que estás mal te pone bien, un día que estás bien y no sé, se te ocurre escuchar Radiohead, terminas mal, no sé, creo que es superior. O sea, la poesía, ojalá llegar ahí. Yo creo que igual es todo un arte
leer poesía, porque hay gente que no sabe leer sus propios poemas. O sea, yo me acuerdo a los primeros que escuché leer de una manera fascinante fue a los chilenos, que no sé si porque vienen de la tradición de Neruda o por qué, pero vos los poemas los escuchabas y decías, ay, me quiero comprar el libro ya. Y después cuando lo comprabas, no sé si estaba tan bueno, pero esa experiencia, haberlos escuchado hablar, leer, era impresionante. Y yo, la gente que se aprendió sus poemas de memoria y te los interpreta, o sea, yo soy muy del papelito, ni siquiera el celular. Así que, pero bueno, trato de darle una impronta a lo que leo. La mitad del cielo se desdibuja, un celeste casi blanco al oeste, un azul profundo comienza a subir del este y brillan la media luna, Venus, alguna estrella. Nosotros en el medio de la noche y el día un pie en cada uno. Los brazos abiertos, el viento del sur en la cara. No tenemos ni pasado ni futuro. Somos parados en esta piedra quieta que da vueltas. Al borde del texto. La arena oscura, las casas entre las dunas, el viento persistente de las playas del sur. En los pies la arena, la felicidad de estar al sol casi desnudo. Desde el este la luz del faro barre el cielo. En el oeste. El cielo, el mar, el sol parecen los mismos, aunque haya pasado tanto tiempo. No llegó la lluvia que esperábamos y sin electricidad descubrimos lo extraño, lo difícil que es vivir de noche, lejos del suelo. La mitad de mi cuerpo en una playa lejana. Un atardecer frío de enero, oro blanco entre nubes casi negras. Yo soy las imágenes que entran en mí. No sé qué cara tengo. Al borde del texto. Gracias por acompañarnos en este viaje sensorial. A través de los sonidos y las voces, tratamos de sumar nuevos sentidos a las palabras de Eva Murari. Te invitamos a seguir explorando las obras de esta escritora, a leer sus poemas, pero también a escuchar nuevas adaptaciones en el próximo capítulo de Al borde del texto. Al borde del texto.
un podcast realizado por la Secretaría de Cultura y Comunicación en colaboración con el Centro de Estudios y Producción Sonora y Audiovisual CEPSA, en el marco de los talleres extracurriculares de la licenciatura en Audiovisión pertenecientes al Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Lanús. Agradecemos a las autoras, a Ediciones Bonaerenses y a la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Al borde del texto. Palabras. Para expandir las ondas.